Hoy vamos a hablar de Jane Austen. Hola viajeros, ¿cómo están? Ay, no saben en serio la emoción que me da de poder sentarme aquí a grabar videos. Y además uno tan especial como este, que forma parte de ese tipo de videos que he querido como implementar en el canal para hablar sobre todo de las trilogías y las sagas que he leído. Entonces comenzamos hablando de la trilogía de los Dunas de Cherry Chick, porque cuando yo logro completar una trilogía o una saga es como wow, ¿no? Un logro impresionante, libros que me han acompañado durante muchos meses, entonces precisamente por eso como que les quiero dar un espacio especial en YouTube, y también porque no veo mucho sentido como hacer reseñas individuales de cada libro, porque igual sigue siendo la misma historia y tampoco es como que pueda spoilear mucho, ¿no? Entonces me gusta mucho más hablarles de esos libros en los wrap-ups, en los reading blogs, y ya cuando logre terminar toda la saga, traerles un video completo de esas historias. También lo hicimos con Percy Jackson, que fue un video que me sirvió mucho para poder sacar cosas que sentía respecto a la saga, porque muchas cosas no me habían gustado. Y el último video que hicimos de este tipo fue Mundo Umbrío, donde les puedo hablar de los 4 libros y que es una de las mejores sagas juveniles que he leído en mi vida. Así que si bien este video tiene la intención justo de agrupar mi experiencia leyendo a Jane Austen, no es lo mismo, considerando que las historias de Jane Austen no son como sagas ni continuaciones una de la otra. Entonces básicamente lo que vamos a hacer en esta ocasión es hablar de esos 6 libros que estuve leyendo durante un año de Jane Austen. Seguramente muchas de ustedes sabrán sobre estas lecturas porque estuvimos haciendo con Caro de Mi Torre de Libros aquí en YouTube y también en Instagram una lectura conjunta de esta autora. Nos dedicamos durante un año a leer la obra que tenemos disponible de esta autora. Sé que hay otras cosas por ahí, como una novela que se llama Sandition, pero como que no está terminada, y hay otras novelas que también como que escribió, pero también están ahí como en borrador. Así que las oficiales nosotras las leímos durante un año, como de manera intercaladita, un mes y un mes. Así que en este video vamos a estar hablando un poco de Jane Austen, de su vida, y les voy a contar mis opiniones y algunas reflexiones de esos 6 libros que me leí, porque realmente es impactante esto de leer tanto de un mismo autor, y creo que si logras como encontrar esos puntos en común de su escritura y esas preocupaciones que tienen frente a muchas cuestiones de la vida. Y es que a la larga la literatura se convierte en una herramienta para encontrar respuestas, y muchas veces los autores siguen profundizando en muchos temas porque tal vez en este libro encontré algunas respuestas pero no eran suficientes. Entonces tal vez en este libro los exploro y se convierten como en autores de grandes temas que manejan de manera distinta una y otra vez en sus historias, y creo que Jane Austen es un gran ejemplo de esto. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775. Esto me impresiona mucho, o sea, que haya nacido hace tanto tiempo, porque, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio es de las historias de amor que más recientes se sienten en cuanto a que están en el radar todo el tiempo. O sea, la gente piensa en historias de amor y tiene que estar Orgullo y Prejuicio. Y esto lleva muchísimos años circulando por ahí, siglos. Nació en Steventon, Reino Unido, un lugar muy importante para todas sus historias porque básicamente la mayoría están retratadas en la alta clase del Reino Unido. Se dedicó en su vida a ser una novelista. Su padre, por un lado, era clérigo protestante y rector de una parroquia en Steventon. Fue la 7ª hija de una familia de 8 hermanos. Y algo muy curioso de ella es que su padre se encargó de su educación. Curioso me refiero a que en esta época eran pocas las mujeres que podían acceder a la lectura y a la escritura. Y el padre de Jane Austen, a pesar de tener tantos hijos, también decidió que ella tenía que aprender este tipo de habilidades, y estaba demasiado acertado porque se convirtió en escritora. Y 300 años después seguimos leyéndola. Esta rectoría, la rectoría de Steventon, fue el hogar de Jane Austen durante los primeros 25 años de su vida. Aquí hizo algunos viajes interesantes, por ejemplo, se fue a Kent para quedarse con su hermano Edward en una mansión que tenían por ahí. También pasó algunas vacaciones corticas con unos tíos en Bath.
Y es de hecho durante la década de 1790 que ella va a comenzar a escribir los primeros borradores de Sentido y Sensibilidad, que es la primera novela que ella publica. También se estaban como bosquejando las historias de Orgullo y Prejuicio y de la Abadía de Northanger. Y les menciono estos viajes a Kent y a Bath porque este carácter local y cultural de estos sitios fueron muy importantes para la manera en la que ella describe la ambientación en estas 3 novelas que comenzaron siendo borradores en ese momento. De hecho, en 1801, el reverendo George Austen, su padre, se retira de esta labor y él, junto con su esposa, así como con sus 2 hijas, con Jane y con Cassandra, se van a mudar a Bath. Los Austen alquilaron esta casa de acá durante 3 años, de 1801 a 1804. Y luego se quedaron en el número 3 de este lugar hasta que el señor Austen fallece. Esto en 1805. Mientras los Austen estuvieron viviendo en Bath, hicieron como algunos viajes de vacaciones, por ejemplo, a lugares de veraneo en la playa, incluido un lugar que se llama Lyme Regis en Dorset. Esto le dio a Jane Austen como el marco de su libro Persuasión. En 1606, la señora Austen y sus 2 hijas se mudan a Southampton. Y luego, en 1809, a Chawton, no sé si se pronuncia así, donde tuvieron como una cabañita en los terrenos de Edward, este hermano que les mencioné al inicio, en Hampshire. Aquí Jane tenía tiempo para dedicarse a escribir. Y entre 1810 y 1817 tuvo tiempo de revisar estas novelas que ya había escrito y de escribir otras 3, Mansfield Park, Emma y Persuasión. Esto de tantos viajes como familiares es muy interesante porque en esta época no era tan fácil viajar. De hecho, en las obras de Jane Austen se refleja claramente esto, y es que cuando mencionan viajes como wow, qué chévere, pero al mismo tiempo qué incomodidad por los carruajes, poco equipaje, ¿no? O sea, como que no habían aviones y no podíamos llegar de un sitio a otro rápidamente, sino que era como, esta persona se va a ir a viajar, bueno, no la vamos a ver en muchos meses. No obstante, Jane enferma en 1816 y en el verano de 1817, se esperan casi un año, su familia la lleva a Winchester para hacerle un tratamiento médico. Sin embargo, el médico no pudo hacer nada por ella y Jane Austen muere de una manera tranquila el 18 de julio de 1817. Todo esto a la edad de 42 años, estaba muy jovencita. Espero poder encontrar imágenes de todos estos lugares que les estoy mencionando y poder ponérselas en pantalla, porque vean que surgió en mí una necesidad extra de ir a conocer los lugares donde pisaron, estuvieron los autores que me gustan muchísimo. Me pasó con Gabo y por eso fui hasta Aracataca, que ellos tienen un video sobre eso. Me pasó con Cervantes y tuve la oportunidad de ir a Madrid y conocer todas estas cosas del Quijote. Fue impresionante, y eso que aún me queda un montón de España por recorrer para seguir los pasos del Quijote. Así que espero que este video también sea como esa rutica un poco de los pasos de Jane Austen. Así que bueno, vamos a ver si lo logro. Así que las novelas de Jane reflejan el mundo de la nobleza rural de esa época, tal y como ella misma lo vivió. Sí, se convierte en un reflejo de lo que ella vio y vivió. No obstante, hay como un atractivo atemporal de sus argumentos, del ingenio de sus protagonistas, de la ironía de su estilo, que sus obras siguen siendo objeto de estudios incluso tantos siglos después. Nunca sus obras han sido descatalogadas por ninguna editorial desde el momento de su publicación y siguen siendo frecuentemente adaptadas al teatro, al cine, a la televisión. De hecho, Jane Austen es ahora una de las autoras más reconocidas y queridas del mundo angloparlante. Así que, como les contaba, durante el 2023, ya sé que este videito llega un poco tarde, perdón, estuvimos leyendo 6 obras de Jane, estas 6 obras que les estuve mencionando a lo largo de este video, y quiero contarles un poquito cómo fue la experiencia en su conjunto. Yo de Jane Austen ya me había leído varias novelas antes de comenzar esta lectura conjunta. De hecho, ya me había leído Orgullo y Prejuicio, me había leído Sentido y Sensibilidad y me había leído La Abadía de Northanger. De estas 3, siendo mi favorita Sentido y Sensibilidad, yo no había logrado conectar del todo con el romance de Orgullo y Prejuicio. La verdad es que conecté mucho mejor
con el libro en la segunda lectura porque ya había visto la película. Sin embargo, para no irme con las ramas y terminar hablando de un montón de cosas, vamos a hablar de cada uno de los libros y les voy a dejar como una de las grandes enseñanzas que me dejó la lectura, también un poco haciendo esta conexión con libros que posteriormente leí y que me ayudan como a justificar un poco eso. Así que bueno, comenzamos con Orgullo y Prejuicio, un libro del cual tengo 2 ediciones. La primera de ellas es esta de Alfaguara, que me compré con mis primeros salarios cuando comencé a trabajar y fue como la que volví a leer, aunque es cierto que no siento que sea la mejor traducción de todas. Justo por la relectura pude como comparar con otras versiones y esta no es tan clara del todo, pero la verdad es que tiene ilustraciones muy bonitas y la letra bastante grande y se puede escribir bastante bien, entonces me gusta como por eso. Y por acá me llegó otra edición de Orgullo y Prejuicio, que es esta de Penguin Clásicos, que se las estoy mostrando por redes sociales. Así que bueno, cuando vaya a leer por tercera vez Orgullo y Prejuicio, seguramente va a ser con esta edición y vamos a comparar un poquito también las traducciones, que eso es algo muy importante de Jane Austen y son las traducciones. Es que imagínense, es una escritura muy antigua, o sea, de 3 siglos antes, entonces creo que esas traducciones que no se compliquen tanto como con las descripciones o que sean realmente pensadas para que nosotros los hispanohablantes logremos entenderlas son muy muy importantes. Yo estuve leyendo este estuche de Penguin Random House porque era el que estaba disponible en la biblioteca y de hecho de todos los libros que vamos a hablar hoy, el único que tengo es como Orgullo y Prejuicio porque los otros no los compré. Así que mi experiencia con Orgullo y Prejuicio, como les digo, fue una antes y después de ver la película. La primera enseñanza que me dejó esta lectura masiva de Jane Austen fue que las palabras importan más que las acciones. Y con esto no me refiero a que esa sea la manera en la que se lleven a cabo las relaciones románticas de estos personajes, para nada, sino que en su escritura yo no lograba ver como las interacciones entre los personajes. Saben que ahorita en las obras, digamos que leemos un poquito más actualmente, está como la descripción de todo, como se acercó un poco, movió el ojo, lo guiñó, abrió mucho los ojos como platos, qué estaba haciendo con las manos. Siempre se describe como mucho la corporalidad del personaje. Y en Jane Austen no, o al menos eso era lo que a mí me parecía como con Orgullo y Prejuicio. Siento que también pensando mucho en el contexto en el que ella vivía, efectivamente la gente era así, parecían como robots, donde yo no me puedo mover, no puedo hacer nada hasta que el hombre, si yo soy mujer por ejemplo, venga hacia mí, yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces también es cierto que la corporalidad en esta época estaba muy restringida y creo que eso se transmite muy bien en sus libros. Si ustedes son como estos que logran meterse en la época y decir como yo sé que esto es antiguo, yo sé que esto no va a ser igual a lo que leo ahorita, creo que pueden disfrutar mucho a Jane Austen. Pero a mí lo que me pasaba mucho, sobre todo con Orgullo y Prejuicio, que es como la novela de romance por excelencia, era esto de que yo quería que se acercaran, que yo viera como las manitos, ¿no? De hecho hay una escena muy famosa de la película de Orgullo y Prejuicio donde él como que estira la mano cuando le da la manito cuando va a subir al carruaje y todo eso como que tú lo puedes ver y tú tienes el corazón a mil, incluso cuando no es una corporalidad llevada a lo erótico o a lo sexual, ¿no? Porque eso es algo muy bonito de Jane Austen, es que nos quedamos en ese toque y en la carta y en la mirada y como en cosas muy básicas que igual como que hacen que estén maripositas en el estómago. Sin embargo, yo no lograba ver eso en el libro. Los diálogos del libro son muy buenos, sí se siente como estos momentos de enfrentamiento entre los dos, pero logré entenderlos mucho mejor cuando me vi la película. El segundo libro que me leí de Jane Austen es Sentido y Sensibilidad, que trata de unas hermanas, las dos como con personalidades muy marcadas por estas dos franjas del título, ¿no? Como el sentido y la sensibilidad. Una muy pragmática y yendo al punto, al objetivo, y la otra muy idealista y como dejándose llevar por sus emociones. Y vamos a ver esas diferentes acciones a lo largo de la vida de ambas que las van a ayudar como a tener un poquito de la otra, porque siempre es bueno tener un poco de sentido y un poco de sensibilidad. Creo que este sigue siendo de mis libros favoritos de Jane Austen. Por ahí hay otro que ya vamos a hablar más adelante que me gustó mucho y que para mí es una joya escondida de ella, pero a mi sentido y sensibilidad me encanta porque sí que lograba
sentir a los personajes como de una manera mucho más poderosa. Y es que algo que me pasaba con los libros de Jane Austen, que me pasó a lo largo de la lectura, es que yo no me sentía al ladito de los personajes, sino que me sentía aquí arriba, y creo que tiene que ver precisamente con esto que les decía de que no siento como la corporalidad. No sé ustedes cómo les pasa cuando leen, pero yo casi que me meto dentro del cuerpo de los personajes y como que casi que vivo en carne propia lo que están viviendo, ¿no? Y con Jane precisamente sentía como una pared muy grande que me alejaba de los personajes y que yo los estaba viendo desde acá arriba, ¿no? Y eso tampoco me gusta mucho, la verdad, pero nuevamente es como un estilo de escritura que es apenas normal para el momento en el que esta mujer estaba escribiendo. Y con sentido y sensibilidad casi que sí logré meterme en la piel de los personajes. Además siento que pone sobre la mesa cosas muy interesantes, y las charlas del club de lectura, sobre todo con este libro, me gustaron mucho porque fue eso de ustedes cómo son más, con el sentido o la sensibilidad. Y creo que eso es algo que demuestra que Jane Austen sigue hablando a la condición humana. La enseñanza que tuve un poco de este libro es que siempre el final feliz va a ser el matrimonio en los libros de Jane Austen. Ya sé que eso puede ser como medio spoiler, porque sí, efectivamente así terminan todos los libros de Jane, no les voy a decir con quién ni nada parecido, pero acá era una cosa como de, por ejemplo, una de las hermanas que yo decía, quédate sola, o sea, todavía tienes mucho tiempo como para casarte con alguien, pero efectivamente pues estaba todo este tema de la solterona, de que si pasabas como los 17, 18 años, ya eras una solterona, o sea, era una presión social muy fuerte, entonces entendía como esto, pero cosas de la época que igual molestan porque no debería ser ese el único final feliz, ¿estamos de acuerdo? El siguiente libro que leímos fue La Abadía de Northanger, que yo también ya me había leído este libro. Esos tres primeros como que para mí fueron relectura, y este fue muy curioso porque la manera en la que dividimos las lecturas no fue como por la temporalidad en la que fueron publicadas, sino como que Carol las organizó por cuál quería leer primero. Y claro, La Abadía de Northanger es la primera novela que escribe Jane Austen y se nota. Yo defiendo mucho esta obra, fue creo que de las que menos gustó en nuestro club de lectura, pero a mí me gusta mucho la Jane sarcástica e irónica que tenemos en este libro, y es como justo esa Jane joven que no le da pena decir nada. Lo cierto es que hay como un mal uso un poco de las palabras en cuanto al título y el contenido del libro, porque claro, te presenta como La Abadía de Northanger, pero en realidad en el libro es como 50 páginas de 200 donde pasa tiempo en esta abadía. Entonces claro, te sientes como así, ¿no? Y el resto es un montón de drama. No obstante, de este libro me gusta mucho que la protagonista es lectora. De hecho, por eso es que a veces piensa cosas muy extrañas, por ejemplo, en esta bahía que nos están sonando cosas, la van a perseguir, hay algún monstruo, porque se la pasa leyendo novelas de misterio. Hay críticas a la novela como tal súper interesantes, me gusta mucho esa parte donde se habla de que la novela era vista como el género literario inferior. Y creo que la enseñanza aquí sería que me gusta como Jane Austen resalta los momentos de ocio y de estar con ellas mismas. De hecho, a mí me daba mucha risa que en estos libros hay estos momentos donde las protagonistas dicen, me tengo que sentar a pensar. O sea, como que es una cosa de, están pasando muchas cosas, que casi siempre era, alguien se quiere casar conmigo y me tengo que sentar a reflexionar sobre esto, ¿no? Y se quedaban sentadas pensando. Y yo les decía como, o sea, eso ya no pasa, ¿no? Como que esa acción a mí me daba risa en el buen sentido de qué bonito sería volver a esos momentos de ocio donde en serio si tenemos que tomar una decisión importante, poder sentarnos y pensar en lo que está sucediendo. Así que sí tenemos muchos momentos de interioridad de las protagonistas reflexionando sobre sus acciones solas y en calma, donde necesitaban caminar muchísimo, ¿no? Y caminaban un montón para simplemente contemplar la naturaleza, aunque los momentos sociales eran demasiado aburridos. O sea, una cosa era como, ay, el baile tal, pero nuevamente, por ejemplo, en la película tenemos los bailes, tenemos la música, en el libro no se siente esto. Entonces, si ya llegaba un momento donde yo decía, ay no, qué aburrimiento esta gente rica que no tiene nada más que hacer sino ir a bailes, me parecía supremamente aburrido, todo el mundo echando chisme de todo el mundo, de una mala manera, no de un chisme divertido. Entonces ya eso me aburría bastante, pero los momentos de soledad, que también eran como que uno los leía y pasaba página y página y seguía caminando la protagonista, pero nuevamente era como tener en cuenta el momento en el que se escribió la obra. Creo que eso es muy importante para leer a Jane Austen.
Otro libro que leímos fue Emma, que fue el que menos me gustó. Y esto como que sorprendió a muchas chicas y me sorprendió a mí francamente porque es como el libro que más gusta de Jane Austen, justo porque siento que tenemos una protagonista un poquito más arriesgada. A lo largo de todas las novelas de Jane Austen se va viendo estos mismos temas, como les decía al inicio, de por ejemplo, qué pasa si nos quedamos sin un hombre en la casa, y creo que esas premisas son supremamente interesantes. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio tenemos a esta mamá loca que mucha gente ha tachado de loca porque pues está como por todo lado revoloteando para conseguirle marido a sus hijas, pero yo les decía como, claro, pensemos qué pasa si el señor Bennet se muere y se quedan todas mujeres, pierden todo, o sea, es una cosa muy dura. En Sentido y Sensibilidad lo vemos aplicado, porque estas dos hermanas efectivamente se quedan sin papá y las echan de su casa. Entonces es ahí como ver esto de una manera muy impresionante. Y aquí en Emma tenemos a una mujer que su papá la quiere tanto que la ha dejado todo. Entonces ella ya no tiene que buscar un hombre para que la mantenga y para poder sobrevivir en sociedad, porque ella ya puede sobrevivir en sociedad sola. Entonces de las primeras protagonistas de Jane Austen que dicen como yo voy a casarme por amor o no me caso y punto, igual no necesito casarme. Y entiendo el encanto que hay en esto, sin embargo a mí el libro me pareció muy largo y sobre todo el interés amoroso no me gustó tanto. Claro, en todas las obras hay interés amoroso porque terminan siendo pues historias de amor, y aquí viene la siguiente enseñanza, y es que sus protagonistas mujeres siempre están en proceso de crecimiento, salvo en La joya escondida, y es el interés amoroso el que les ayuda a ver sus fallos. Siento que esto se ve un poquito más equitativo en Orgullo y Prejuicio porque es como los dos diciendo tú eres orgulloso, tú eres prejuicioso, ¿no? Y como que intentando nivelar ahí la cosa, pero en los otros libros siempre hay un desnivel en cuanto a este hombre súper maduro y que ya ha recorrido un montón de mundo con esta mujer que, si bien es buena gente, es buena hija, es una mujer que merece estar en la sociedad, también tiene bastantes fallos, sobre todo en su carácter. Y eso es un poco lo que pasa en Emma, que Emma pues es esta mujer como supremamente independiente, pero en ocasiones sí cae en ser muy mala clase y de decir unas cosas que nada que ver, y es justo el hombre diciéndole como no. Entonces como que no me terminaba de gustar esta dinámica porque no la sentía como del todo justo equitativa, y eso a mí me alejaba un poquito del romance, pero creo que son malas cosas bonitas que rescato. El siguiente libro es Persuasión. Yo ya conocía la historia de Persuasión porque me había visto la adaptación que hicieron en Netflix, que sé que a mucha gente no le gustó porque como que cambian absolutamente todo, pero honestamente, si yo no me hubiese visto la película, como que no me hubiese gustado del todo el libro, porque de hecho siento que conozco mejor a la Anne de la película que a la del libro. Este es el libro que más drama tiene, justo estamos también ante esto de un matrimonio, pero es una mujer que se enamora de una persona pobre, ¿no? Y ella obviamente no se puede casar con alguien que esté en un estatus inferior al de ella. Sin embargo, me gusta sobre todo por el protagonista masculino, porque él dice como, espérate y verás que yo voy a hacer la fortuna del mundo y te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo, y lo logra, lo hace, y a mí eso me encantó. Sin embargo, siento que es un libro que igual cae en ser lo políticamente correcto un poco, porque hacia el final como que no hay ningún culpable, pero de hecho el libro se llama Persuasión, entonces es una cosa como de efectivamente culpables, y creo que era como este momento de explorar cómo esos consejos, incluso los no pedidos, pueden influir en las decisiones que tú tomas en la vida, ¿no? Pero es cierto que hay un crecimiento muy interesante en los personajes, y creo que con este protagonista masculino que logra ascender en la sociedad sin haber nacido en cuna de oro, Jane da unas críticas muy interesantes. Y aquí viene la siguiente enseñanza, y es que la escritura de Jane en efecto es muy irónica. Hay cosas que suelta como que no quiere la cosa, pero son muy interesantes. En todos los libros hay esto, y es que uno lee frases y uno dice, ¿está criticando algo o simplemente yo estoy como sobrepensando la frase? En algunos momentos es bastante clara al criticar las instituciones, el chismerío, para qué sirven estas fiestas, todo el tema del matrimonio, considerando que además la misma Jane nunca se casó, y con esas cositas que envueltas en un paquetico de políticamente correcto, en realidad están criticando bastante a la sociedad. Y llegamos a La joya escondida de Jane Austen, que es Mansfield Park. Creo que es de los libros más largos de ella, y en algún punto sí me aburrió bastante porque son estas escenas de fiestas y de chismerío de la alta sociedad que nuevamente son muy, muy aburridas.
Sin embargo, lo que más me gusta de este libro es cómo Jane Austen transforma todo. Y como que les decía esto de que tenemos a una protagonista femenina que está en un proceso de crecimiento, mejorando su carácter, ¿no? Y que es el personaje masculino el que la ayuda como a impulsar. Y de hecho, la mayoría de personajes masculinos de Jane Austen son muy seguros de sí mismos y están como siempre diciendo yo te quiero a ti y punto, ¿no? Y la logro. En cambio, en este libro tenemos dos protagonistas que cambian la tuerca totalmente. Tenemos a una mujer, creo que se llamaba Anne o algo así, que su madre ya tiene demasiados hijos, entonces decide como darla prácticamente en adopción a unos tíos que dicen como sí, déjemela, yo se la cuido. Sin embargo, estos tíos lo están haciendo como con doble intención y es básicamente mostrar ante la sociedad que son súper generosos y todo el tema, pero en realidad no, lo están haciendo como simplemente por las apariencias, pero ya la tratan muy feo y todo el tiempo le están recordando que ella es lo que es por ellos. El caso es que esto convierte a Anne en una persona muy silenciosa, todo el tiempo está callada, pero es ese silencio y esa prudencia lo que la ha ayudado a identificar todos los caracteres de las personas que tiene a su alrededor. Entonces, por ejemplo, llega una persona que se quiere casar como con una de sus primas y ella dice como este man no vale ni un centavo por esto, esto y esto, y hasta ahora lo ve, ¿no? O sea, como que puede analizar sus expresiones y todo esto a pesar de que la gente no le crea. Y ella está enamorada de un hombre que no tiene ni idea de qué quiere en la vida. No es como, wow, el mejor personaje masculino, no, a mí me gusta más el de persuasión, pero justo me gusta mucho porque es algo que pude percibir porque ya había leído 5 libros de Jane Austen. Entonces llegar a este fue como una cosa de, qué interesante, o sea, cambió un poco la fórmula que le venía funcionando perfectamente en todos los libros y que sí es verdad que innova y cambia y transforma. Pero acá tenemos en serio un personaje masculino que es él el que se ve enfrentado a esta evolución en cuanto a su carácter. Anne está segurísima de lo que quiere, segurísima de que quiere estar con él, de hecho, pero es él el que está como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Así que creo que de mis libros favoritos de Jane Austen es Sentido y Sensibilidad y Mansfield Park. Me gustó mucho cómo cambió todo esto, que no sé si sea la misma experiencia para alguien que no haya leído antes a Jane Austen, pues porque será como, ¿saben? Como que no hay de dónde comparar, pero para mí precisamente fue esta experiencia afortunada de que ya había leído muchas historias de ella y fue como, wow, aquí lo cambiaste todo. Y la última enseñanza de este video es que se nota la evolución de escritura de Jane Austen, porque conforme van avanzando los libros se va perdiendo un poco de idealismo. Desde esa primera novela, que es La Abadía de Northanger, vemos a una mujer elevadísima con sus historias de los libros y creyendo que va a encontrar el amor, ¿no? Y está como súper elevada en el mundo. Y llegamos a Mansfield Park, donde hay un pragmatismo muy fuerte en esta protagonista, y de hecho esa fue la última novela que escribió Jane Austen. Entonces ahí se puede reflejar bastante también cómo su carácter se iba afianzando, aunque pues como vimos se muere bastante joven, pero sí es verdad que su escritura va marcando ahí los temas del idealismo y del pragmatismo de una forma muy interesante a lo largo de todas sus novelas, y es muy lindo ver cómo sus personajes evolucionan a la par que la autora misma evoluciona. Así que eso sería todo por este video, espero que les haya gustado y que se animen a leer a Jane Austen con alguno de los libros que les mencioné aquí. Tenía muchas ganas de hablar de esta autora porque creo que es sin duda alguna una gran autora, y dejar sobre la mesa esto de que toca leerla siendo muy conscientes del momento en el que estamos, porque si no creo que sí va a haber mucha frustración, no la vamos a disfrutar. Que a mí me pasaba por momentos que yo tenía como que cambiar el chip y decir, oye, estamos en otra época, disfruta de las caminadas eternas y de sentarse a pensar. Si les gustó este video, porfa denle like aquí abajo, suscríbanse al canal, comenten, recuerden que me pueden seguir en mis otras redes sociales, estoy sobre todo muy activa en Instagram, y sin más nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video.